Hola, buen día. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de los tratamientos que debemos darle a los pacientes con discapacidades diferentes. Para esto, pues además de investigar un poco del tema, eh, me aboqué con un profesional eh, que ha trabajado con este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a empezar mencionando las 10 eh, discapacidades que se nos solicitaron. Eh, entonces tenemos el autismo, el síndrome de Down, la discapacidad visual, la discapacidad motora, la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, la sordoceguera. El déficit de atención no es considerado una discapacidad como tal, pero sí son pacientes que van a requerir un tratamiento pues distinto. También está parálisis cerebral y el síndrome de West, que va a ser el síndrome de las convulsiones. Cabe mencionar que no en todos los casos va a ser una discapacidad como tal, pero pues ya en los pacientes que han tenido que este síndrome se les ha presentado y han presentado pues diversas y continuas convulsiones, pues ya se ve afectado el sistema nervioso central y por lo tanto ya se convierte en una discapacidad. Bueno, eh, algunos puntos que debemos tener presentes son que al momento de tratar a sus pacientes se les deben de dar instrucciones claras eh, según el nivel de la discapacidad del paciente, y pues si en dado caso pues no podemos, además de explicarles a ellos, ¿verdad? Siempre debemos explicarles a sus padres o a la persona responsable, indicarle en qué va a consistir, cómo se va a manejar el tratamiento, ¿verdad? Eh, para que ellos estén conscientes eh, de todo esto. Debemos investigar, pues además ya sabemos, nosotros trabajamos con una historia clínica, pero pues trabajar, conocer qué medicamentos utilizan estos pacientes, si alguno de estos se va a ver afectado durante el tratamiento, qué otras alternativas podemos utilizar. Debemos también tener en cuenta que en muchos casos se deben tomar medidas preventivas como la sedación, ya que hay pacientes en los que no vamos a poder trabajar eh, pues con que estén conscientes, ¿verdad? Sino que se hace una breve sedación. Obviamente eso no lo haríamos nosotros, sino que un profesional en el área, ¿verdad? Nos ayudaría eh, y se debe considerar pues si es necesario o no, según el caso. También los tiempos de las consultas o de las citas deben ser cortas, no deben extenderse mucho, ya que estos pacientes suelen desesperarse o no pueden estar en un sitio cerrado por mucho tiempo. Además, lo que comentaba de la sedación, pues no podemos permitir que el paciente pase ahí sedado una hora, ¿verdad? Eh, la clínica en la que vamos a trabajar con estos pacientes no puede tener tantos distractores. Es muy fácil que ellos estén viendo que si tenemos un objeto de color naranja o algo así. Entonces, esto se debe evitar. Los ruidos para algunos pacientes, como lo es el autismo, según el grado de autismo que tenga el paciente, eh, pues es muy difícil el hecho, los ruidos ellos lo escuchan como o sea, si nosotros lo escuchamos a cierta tonalidad, ellos lo van a escuchar como el doble o el triple. Entonces, debemos considerar esto, por ejemplo, por el sonido de la turbina o del micromotor. Eh, También evaluar el estado del paciente el día de la cita, o sea, podemos
llamar a los papás a ver cómo está para confirmar la cita y saber si el paciente ese día se encuentra en condiciones de recibirla, ¿verdad? En pacientes agresivos, pues debemos tomar las medidas preventivas, como había comentado, la sedación. Debemos realizar un buen plan de tratamiento de qué técnicas vamos a utilizar y cómo lo vamos a manejar. Y pues también debemos crear un vínculo con el paciente para que estos pacientes muchas veces no suelen relacionarse, no, su círculo de relación, de interacción no es muy grande y por lo mismo no se sienten cómodos con un desconocido, por así decirlo. Entonces, en citas previas, permitir que el paciente poco a poco pues, nos vaya como irlo tratando, ¿no? Y formar una relación. También, pues, por ejemplo, en los casos que son únicamente como discapacidad auditiva o algo así, también al momento de la explicación de los casos podemos realizar dibujos, o si tenemos un video podemos mostrarlo, podemos pedirle a alguien por ejemplo, que maneje, que hable que sepa hablar por señas, que nos ayude también, ¿verdad? A comentarle al paciente para que él no llegue pues preocupado y no sepa qué hacer. Esto sería básicamente como las medidas generales que debemos de tomar, cuidados y durante el tratamiento. Y pues todo esto lo consulté con mi mamá, que lleva ejerciendo ya 30 años en su profesión, es psicóloga clínica con profesorado en educación especial y tiene una maestría y un doctorado en psicología y salud mental. Y pues como lo comenté, ha trabajado toda su vida con este tipo de pacientes y pues conoce, ¿verdad? Qué tipo, cómo se debe manejar una relación con estos pacientes y pues básicamente el trabajo con ellos. Entonces eso sería todo. Gracias.